El túnel de Seikan representa una de las mayores hazañas estructurales, hidrogeológicas y constructivas jamás emprendidas por la civilización moderna. Extendiéndose a lo largo de 53,85 kilómetros bajo las embravecidas aguas del estrecho de Tsugaru, de los cuales 23,3 kilómetros discurren en un trazado estrictamente submarino a más de 100 metros por debajo del lecho oceánico y 240 metros bajo el nivel medio del mar. Esta megaestructura no solo redefinió la geografía del archipiélago japonés conectando la isla principal de Honshu con la isla septentrional de Hokkaido, sino que transformó de manera irreversible la ingeniería de túneles bajo condiciones de extrema presión hidráulica. Para comprender la magnitud de esta obra, es necesario analizar detalladamente cada aspecto histórico, geológico, químico, mecánico y social que rodeó su planificación, ejecución y mantenimiento operativo continuo hasta el día de hoy. Durante la primera mitad del siglo XX, la integración territorial del archipiélago japonés dependía casi exclusivamente de redes de navegación marítima sumamente vulnerables a las inclemencias del tiempo. El estrecho de Tsugaru, un paso de agua traicionero de unos 20 kilómetros de anchura mínima que conecta el mar de Japón con el Océano Pacífico, era temido por sus corrientes marinas impredecibles, sus densas nieblas estacionales y sus devastadoras tempestades invernales. La dependencia de los ferries para trasladar mercancías, suministros industriales y millones de pasajeros entre las islas representaba un cuello de botella logístico crítico para el desarrollo económico del país. El punto de inflexión definitivo ocurrió el 26 de septiembre de 1954, cuando el tifón Mari, bautizado localmente como el tifón número 15, azotó con una furia inusitada la región septentrional de Japón. Esa trágica noche, el transbordador comercial Toya Maru, perteneciente a la red de ferrocarriles nacionales de Japón, zarpó del puerto de Hakodate en un intento desesperado por cumplir con el itinerario previsto. Las olas de más de 10 metros de altura y los vientos sostenidos con fuerza de huracán arrancaron las anclas del buque, escorándolo e inundando de forma irreversible sus salas de máquinas. El Toya Maru naufragó a pocos cientos de metros de la costa junto a otros 4 transbordadores comerciales, cobrándose la vida de más de 1.400 personas en lo que se convirtió en una de las peores catástrofes marítimas de la historia de la navegación civil. El desastre conmocionó profundamente a la nación. La vulnerabilidad logística y humana de depender de buques de superficie para unir Honshu y Hokkaido se volvió éticamente inaceptable, y la administración estatal comprendió que la única vía segura para garantizar la soberanía territorial, la integración económica y la seguridad de la población era trazar una arteria ferroviaria subterránea e ininterrumpida que desafiara el abismo marino de una vez por todas. Sin embargo, antes de clavar el primer pico o detonar el primer barreno, los geólogos e ingenieros encargados de los estudios preliminares sabían que el lecho del estrecho de Tsugaru no ofrecía un estrato de roca firme, uniforme ni predecible. La región se asienta sobre una zona de intensa actividad tectónica, moldeada directamente por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa euroasiática, en pleno cinturón de fuego. El perfil geológico obtenido mediante los primeros sondeos acústicos y catas marinas reveló un mosaico hidrogeológico sumamente complejo, caótico e inestable. Los estratos estaban compuestos predominantemente por tufas volcánicas, piroclastos y andesitas alteradas de origen terciario que habían sufrido severos procesos de intemperismo hidrotermal a lo largo de millones de años, lo que las volvía extremadamente quebradizas, porosas y propensas a la desintegración inmediata al entrar en contacto con el agua. Además, el análisis tectónico detectó la presencia de al menos 9 fallas geológicas principales que cruzaban perpendicularmente la línea proyectada para el túnel, donde la roca se encontraba reducida a una masa blanda, arcillosa, milonitizada y completamente desprovista de resistencia estructural a la compresión. A esta fragilidad intrínseca de la roca se sumaba el factor crítico de la cobertera geológica. En determinados tramos del trazado bajo el fondo marino, el espesor de la capa de roca protectora entre la bóveda del túnel y la masa inmensa de agua oceánica era de tan solo 100 metros. Un colapso no controlado en la bóveda de la excavación podía inducir una falla en cadena que se propagara verticalmente hasta el lecho marino, abriendo una vía de agua directa para la intrusión masiva y repentina del océano. El desafío técnico más aplastante e implacable en la perforación del túnel de Seikan fue, sin duda alguna, la presión hidrostática ejercida por la columna de agua salada. Trabajar a 240 metros por debajo del nivel medio del mar implica soportar de manera ininterrumpida una presión hidráulica cercana a los 2,5 megapascales, lo que equivale a unos 25 kilogramos de fuerza por cada centímetro cuadrado de superficie expuesta.
Para poner esta cifra en una perspectiva práctica, la presión ejercida sobre el frente de excavación en el interior del túnel equivalía a soportar el peso de un vehículo pesado sobre cada metro cuadrado de roca desprotegida. Esta magnitud de presión provocaba que cualquier microfisura, poro, fractura invisible o junta de estrato no sellada con precisión se convirtiera instantáneamente en una boquilla de corte hidráulico a alta velocidad, capaz de erosionar la roca blanda en cuestión de minutos y desatar torrentes incontrolables de agua salada. Dada esta incerteza geológica absoluta, los directores del proyecto descartaron por completo la idea de excavar directamente el túnel principal de gran sección desde el primer momento. En su lugar, concibieron e implementaron una ingeniosa estrategia operacional basada en un sistema de 3 galerías paralelas e interconectadas a distintas cotas. El primer pilar de este sistema tripartito fue el denominado túnel piloto, una galería de diámetro reducido de apenas 4,5 metros que avanzaba con varios cientos de metros de antelación respecto al resto de la obra. Su función principal era actuar como un estilete de exploración geotécnica en tiempo real. Desde su frente se realizaban perforaciones horizontales profundas de sondeo de hasta 1000 metros de longitud mediante brocas con núcleo de diamante, lo que permitía cartografiar con exactitud milimétrica la ubicación de las fallas tectónicas, la presencia de bolsas de agua a alta presión y la resistencia de la roca antes de que cualquier trabajador estuviera expuesto. Asimismo, el túnel piloto servía como un pozo de descompresión hidrogeológica para reducir las tensiones internas del terreno. Paralelamente, a una distancia de unos 30 metros del trazado definitivo, se excavó el túnel de servicio, con un diámetro de aproximadamente 5 metros. Esta segunda galería funcionaba como el canal logístico neurálgico del proyecto. Por ella discurrían las vagonetas de evacuación de escombros, las tuberías de suministro de aire comprimido, la ventilación industrial y las líneas de agua. Pero, sobre todo, el túnel de servicio permitía realizar perforaciones laterales en abanico para ejecutar las inyecciones de consolidación sobre la masa rocosa por la que transcurriría posteriormente el túnel principal. Finalmente, el túnel principal era la galería definitiva de gran sección, diseñada con una anchura de entre 11 y 15 metros para albergar la doble vía ferroviaria, la cual se excavaba únicamente cuando los datos del túnel piloto y del túnel de servicio confirmaban que el terreno circundante había sido completamente drenado, consolidado, reforzado e impermeabilizado. La herramienta defensiva y estructural definitiva que permitió la viabilidad del túnel de Seikan no fue la fuerza bruta de la maquinaria pesada, sino el desarrollo y aplicación de la química de materiales avanzada. Para perforar rocas rotas y saturadas sumergidas en agua a alta presión sin que las paredes del túnel se desmoronaran instantáneamente, los ingenieros químicos y geotécnicos japoneses tuvieron que inventar y perfeccionar la técnica moderna de inyección de lechadas químicas e hidrostáticas a alta presión, conocida internacionalmente como grouting. El procedimiento operativo de este paraguas protector requería una disciplina metodológica absoluta. Cada vez que el frente de excavación avanzaba a una distancia determinada, la perforación principal se detenía por completo. A continuación, se utilizaban perforadoras hidráulicas para abrir decenas de orificios en abanico que se extendían hacia afuera en un ángulo de entre 10 y 15 grados respecto al eje del túnel, penetrando entre 30 y 50 metros en la roca no excavada. A través de estos tubos de inyección se introducía a presiones astronómicas de hasta 7 u 8 megapascales, superando por más del triple la propia presión del agua del mar, una mezcla líquida especialmente formulada. Esta mezcla consistía en una lechada de cemento Portland ultrafino con partículas microscópicas de diámetro inferior a las 5 micras, combinada con silicato de sodio, conocido comúnmente como agua de vidrio, y aditivos organosilícicos de fraguado ultrarrápido. Esta fórmula química fluida poseía una viscosidad tan baja que era capaz de penetrar hasta en las microfracturas y poros más insignificantes de la roca volcánica, desplazando completamente el agua salada atrapada en su interior. Al entrar en contacto los componentes químicos, el tiempo de fraguado se reducía de varias horas a escasos segundos o minutos, transformando la masa rocosa blanda, húmeda y quebradiza en una coraza pétrea, rígida y casi impermeable de entre 3 y 5 metros de grosor alrededor del perímetro del futuro túnel. Solo cuando los instrumentos piezométricos y las catas de comprobación confirmaban que las filtraciones se habían reducido a niveles